Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras, mi dulce niña. ¡Esa! ¡Paraguayete! Estamos de vuelta con todos ustedes, bloque número 2 de Paraguayité TV, lo mejor del folclore nacional. No olvides de seguirnos en las redes sociales, YouTube, también Instagram y en nuestra fanpage en el Facebook. Bloque número 2, momento de presentar la biografía, presentado y auspiciado por Cell System. Cell System, servicio técnico de José Cáceres. Cell System, venta de celulares y accesorios, Huawei, iPhone, Samsung. Contacto al 0983 432 688. Dirección General Caballero y 22 de Julio, en la ciudad de San Lorenzo. Cell System. Gracias Cell System en la ciudad de San Lorenzo, por supuesto, lo mejor en reparación, venta y accesorio de celulares en la ciudad de San Lorenzo. Bueno, bloque número 2, momento de presentar y conocer la biografía de un gran compositor e intérprete nacional, el señor Óscar Pérez en la biografía. Óscar Pérez, nacido como Pedro Óscar Pérez Noguera, el 31 de enero de 1950 en Asunción, Paraguay. Es un músico, compositor y locutor paraguayo, reconocido por ser precursor del género musical polka electrónica, con su banda Óscar Pérez con la alegre Fórmula Nueva, difundiendo dicho género a nivel nacional e internacional. En abril de 1972, Óscar se presentaba por primera vez con la alegre Fórmula Nueva en el restaurante Diagonal de Fernando de la Mora, y el primer disco del grupo aparecía en junio del mismo año. Pasaron 48 años de esos inicios y hoy, don Óscar, quien también popularizó temas como Sherenda Alazán o María Escobar, se siente agradecido por su trayectoria. El lanzamiento del primer material del grupo se realizó el 25 de junio de 1972 en el Sistema Nacional de Televisión, en un programa que conducían Arturo Rubín y Edith Victoria Ruiz Díaz. Recuerda el cantautor. Señala que era presentador artístico en el restaurante Diagonal y allí llegaron los que iban a ser mis compañeros en la alegre Fórmula Nueva. Óscar rememora también cómo hizo para incluir los instrumentos electrónicos a la música paraguaya. En aquel entonces estaba de moda la música extranjera, avasallando nuestra música. Como éramos unos jóvenes inquietos, nos propusimos hacer un estilo diferente a los que ya estaban en el mercado, relata el cantante. Así incorporó el teclado a las tradicionales polcas que ya se habían grabado con arpa, guitarra y acordeón. Refiere que los discos con este nuevo estilo tuvieron mucho éxito, como Sherenda Alazán en 1980, gracias al cual se presentaron en Buenos Aires, donde se grabó el primer disco en vivo de un grupo paraguayo en un país extranjero. Manifiesta que en cuanto a sus colegas prácticamente no hubo inconvenientes. Escuché algunos comentarios, pero yo me consideré siempre una persona muy urbana. Con mis compañeros le dimos un ropaje diferente al folclore paraguayo. Lo vestimos de etiqueta para que pueda sonar en todos los lugares, expresa Óscar Pérez. Por otro lado, el intérprete de Blanquita Arezarorú, incluida en el último disco del grupo titulado Clásicos y Nuevos Éxitos de Óscar Pérez, con la alegre Fórmula Nueva, dice que la música nacional está en buenas manos. Me alegra muchísimo ver cómo aparecen grupos como Tierra Adentro, artistas que cantan música paraguaya como Melissa Hicks y Jennifer Hicks. Lo hacen a su estilo, pero abrazando nuestras tradiciones. Es el renacer de nuestro folclore, asegura don Óscar. El artista y su grupo fueron a los Estados Unidos, donde celebraron los 48 años de carrera. Sigo con metas por cumplir. Me preguntan, ¿hasta cuándo cantaré? Yo digo como el pajarito, hasta el último suspiro. No existe el músico cue. El músico cantará hasta que se le acabe la voz.